Ok, vamos a empezar. Gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Kristen Stratton y fui invitada como invitada especial por el Departamento NorCal que provee servicios para personas sordas o con discapacidad auditiva. Yo soy una adulta con discapacidad auditiva y soy la madre de 3 niños con discapacidad. 2 de ellos tienen discapacidad auditiva. También trabajo como una profesional abogando como defensora de educación especial. Y hoy voy a estar presentando la tercera de 4 series y de presentaciones sobre temas de educación especial. Y hoy vamos a estar hablando sobre conceptos básicos del IEP para padres de niños sordos de edad de 3 a 22 años de edad. Términos que tenemos que conocer el día de hoy. Vamos a hablar sobre IDEA, que es la Acta de Educación para Individuos con Discapacidades. También vamos a hablar sobre el programa de la educación individualizada que se conoce como el IEP. Vamos a estar hablando sobre quién implementa el IEP y esa es la agencia educativa local que se conoce como LEA. Y cómo eso se debe de implementar en el entorno académico educativo de restricción mínima que se conoce como LRE. Y vamos a hablar que la meta es que el IEP sea hecha en la educación pública, apropiada y gratuita que el niño merece, que se conoce como FAPE. Y nuestro tema que vamos a estar hablando más sobre es Deaf Plus, personas que son sordos, sordas, con discapacidades auditivas, sordociegas y que pueden tener o se sabe que tienen retrasos en el desarrollo o otras discapacidades. Ok, ¿qué es un IEP? Tenemos la Acta de Educación para Individuos con Discapacidades que hace disponible una educación pública apropiada y gratuita, FAPE, a los niños elegibles con discapacidades. En nuestras presentaciones previas hablamos sobre evaluaciones y cómo es que un niño se determina elegible para un IEP. Un IEP tiene el interés de proteger los derechos de los niños con discapacidades y a sus padres. El IEP es un documento legal, es un documento ejecutable y que se debe de usar para explicar a cualquier escuela donde el niño esté qué son las necesidades de ese niño. Cuando ese documento no es implementado, entonces hay un proceso de denuncia que se puede hacer al Departamento de Educación en el estado que está o puede fichar un documento de proceso legal y pedir una audiencia. Ese documento de IEP especifica la educación especial y los servicios relacionados necesarios para preparar para educación superior o el empleo y a la vida independiente de un estudiante. Así es que la intención de IDE o la Acta de Educación para Individuos con Discapacidad no es nomás para que un estudiante, un niño termine la educación del kinder al 12 grado, sino el intento de preparar al estudiante, al niño, para una vida después de la escuela. Este es un ejemplo de la primer página del documento de IEP. Ahora en el estado de California hay diferentes formatos que se usan para IEPs dependiendo el distrito escolar
o el condado educativo de esa área y cómo ellos formulizan y cómo organizan una IEP. Así es que puede ser que usan documentos diferentes, pero el contexto siempre es el mismo. Así es que una IEP siempre va a identificar al estudiante, a tu hijo, por nombre. Siempre va a decir de dónde son originalmente. Ok, quería asegurarme que no hayamos perdido nuestro intérprete. Gracias. Siempre va a identificar cómo es que su hijo fue identificado para ser elegible por un IEP, en qué capacidad él calificó, cuándo calificó por primera vez. Y siempre tenemos juntas de IEP por lo menos una vez al año y por lo menos conducimos evaluaciones cada 3 años para asegurarse que el estudiante todavía sea elegible. Así es que siempre son consistentes. No importa cómo el formulario del IEP se vea, ese tipo de información siempre va a estar dentro de un documento del IEP. Así es que un documento del IEP en sí se debe de construir en sí mismo. Los componentes del IEP son siempre consistentes. Cuando hablamos de cómo construir un IEP, siempre vamos a hablar sobre dónde es que se encuentra el estudiante en ese preciso momento. ¿Cuáles son las áreas de niveles actuales? Si empezamos allí en ese nivel, siempre vamos a poder identificar cuáles son las áreas de necesidad del niño. ¿Dónde es que este niño necesita ayuda? Necesitamos estar viendo a todo el niño completamente. Tenemos que ver cada área y aspecto de lo que ese niño pasa en la escuela. Y así podemos identificar áreas donde el niño necesita ayuda y por lo tanto el equipo de la IEP puede tener metas, tiene que tener metas, proporcionar metas y servicios que el niño va a ocupar para poder hacer progreso en estas metas. Y también allí se va a considerar cuál es la colocación del estudiante, cuáles son las áreas o donde necesita ayuda y qué se le puede proveer, cuáles son los servicios que van a ser necesarios para hacer progreso en esas metas. Así es que van a decir, por las metas que tiene, por los servicios que tiene, en dónde, en qué ambiente se tiene que implementar este IEP. Y allí se va a definir la locación de ese estudiante. Entonces se toma todo el paquete completo, las áreas de necesidad, las metas, los servicios, la colocación, y allí entonces se hace lo que es el FAPE, el lugar apropiado donde el niño puede recibir el entorno académico educativo de restricción mínima. Así es que en varios distritos el continuo a opciones de colocación se va a ver como tal. Colocación de un estudiante se va a ver como tal. ¿Dónde es que la oferta de FAPE es adecuada para ese estudiante? ¿Dónde es que el estudiante pasa la mayoría de su tiempo? Y en varios distritos consideran que la educación general es el lugar menos restrictivo para el estudiante. Así es que si hay un niño en educación general que no tiene auxiliares ni servicios suplementarios, no tiene servicios relacionados, es considerado un estudiante en el lugar con menos restricciones. Y cuando empezamos a agregar más servicios, más auxiliares y tiempo fuera de la clase, vamos a hablar sobre un estudiante que está en un lugar más restringido.
En la educación general podemos agregar auxiliares y servicios relacionados que no son de educación especial en sí, pero son servicios como terapia de lenguaje, terapia de caminar o servicios directamente con consulta al personal de la educación especial. Cuando vemos que estamos agregando más servicios de la educación especial, entonces hablamos de una colocación, educación general con instrucción académica especializada. Y se puede ver de diferentes formas en la educación general. Puede ser que este apoyo está dentro de la clase general, donde la instrucción académica especializada es dentro de la clase de educación general, o que esa instrucción académica especializada es en una clase separada donde se está jalando para afuera el estudiante para tener ese suplementario que ocupa o esa instrucción académica especializada. Cuando esto sucede, entonces usualmente es en una clase separada donde la maestra ya no es una clase de educación general, no es una maestra de educación general, sino una maestra con una credencial para enseñar educación especial, y donde la maestra está trabajando con el estudiante fuera de la educación general. Y cuando esto sucede y un estudiante ya no puede mantenerse con los estándares que el Estado pone para mantenerse en el grado que está, entonces hay una posibilidad que haya una discusión que el estudiante se mantenga dentro de una clase de necesidades más apropiadas para educación especial. En estas clases están algunos estudiantes también trabajando en los niveles estatales de la edad o grado en las que se encuentran ellos. Y si el estudiante no está al nivel de su grado educativo, entonces se puede tener otra discusión, una junta, para determinar si el estudiante se tiene que mover a alguna otra clase donde hay instrucción más especializada, donde se use un currículum alternativo y donde se trabaje en habilidades funcionales, y donde esos estudiantes ya no estarán trabajando en estandartes del Estado. En muchos distritos, yendo a una escuela especializada estatal puede ser considerada más restrictiva que estar en una clase del distrito en una educación general. ¿Por qué? Porque como la ley está escrita, es no estar con personas con discapacidad y estar con personas más típicas. Así es que con educación especial, dentro de las personas que tienen son sordos o con discapacidad auditiva, nosotros sabemos que estar en una escuela especializada estatal como una escuela para sordos es el lugar menos restrictivo, porque así una persona sorda o sordamuda se puede relacionarse y hablar directamente en lenguaje de señas con otra persona que es sordo o que tiene discapacidad auditiva. Pero no es como es definido en la Ley de Educación Especial. Así es que hay también escuelas que no son públicas, y esas escuelas son como para estudiantes que no están progresando en su lugar en su lugar que le corresponde en su distrito. Muchos de mis clientes que van a escuelas no públicas son estudiantes que tienen necesidad de mucho apoyo
emocional o mucho apoyo con diferentes áreas emocional o mental que están necesitando asistencia. También hay otro programa que se llama Home Hospital, hospital en casa. Usualmente el hospital en casa debe de ser un tiempo, una colocación donde el estudiante se pone por un corto tiempo, pero hay veces que cuando tenemos estudiantes que tienen necesidades médicas bastante agudas, entonces los niños son puestos en un hospital en casa porque es el lugar menos restrictivo para que ellos puedan recibir educación. Ahora, estas son las preguntas de colocación para considerar. ¿Cómo se comporta el niño en su entorno, ambiente actual? ¿Cuáles son las metas de la familia y las metas del estudiante? ¿Es la educación general siempre el entorno menos restringido para todos los estudiantes? ¿Todos los estudiantes del plan de estudio alternativo deben estar en un entorno específicamente para niños con discapacidades? ¿Cómo es el acceso al idioma de su estudiante en el entorno? Son preguntas que se debe de considerar usted cuando está pasando por el proceso del IEP y cuál va a ser la colocación de su estudiante. Ok, niveles actuales o áreas de necesidad. Necesitamos asegurarnos que estemos viendo al niño por su completo. Vamos a estar viendo cómo es que el estudiante aprende, cuáles son las fortalezas y las preferencias del estudiante. Es importante considerar el aporte de los padres, los tutores y ver cuáles son las inquietudes o las necesidades que el padre ve. También vamos a poner cualquier puntuaje de evaluaciones estatales o que el distrito hace. Vamos a también ver cuáles son los resultados del examen de la audición, la visión, académicos, lectura, escritura, matemáticas. Vamos a también ver cuál es el desarrollo de la comunicación, lo social, lo emocional y los comportamientos, la salud. ¿Cuál es la habilidad o capacidad del niño? ¿En qué área está profesionalmente? Así vamos a ver y tomar completamente todo lo que el niño trae o aporta. Así se puede ver los niveles actuales del niño y las áreas de necesidad. Yo como defensora de educación especial, cuando estoy con un cliente, yo no quiero nomás ver los datos, la numeración de dónde está este niño. Yo quiero ver el completo de cómo está el niño funcionando en la colocación que se encuentra. Este es simplemente un ejemplo de cómo se puede ver la fórmula o el formulario de niveles actuales, donde está la categoría de cada de los niveles que acabamos de hablar. Una vez más, pueden ver las áreas que acabamos de hablar. Todo el niño completo debe de ser considerado. La fórmula, como les dije anteriormente, dependiendo en qué distrito se encuentra, puede ser un poco diferente, pero toda la información debe de ser igual. Así es que hemos considerado los niveles presentes y porque sabemos cuáles son los niveles presentes del niño. Entonces, el equipo de IEP va a poder determinar cuáles son las áreas de necesidad y cómo poder apoyar al niño, el estudiante. De allí vamos a poder determinar qué metas son necesarias para el IEP en el estudiante. La meta o el objetivo es la forma en que los miembros del IEP miden el progreso. El nivel actual es nuestra base y así podemos identificar dónde está el niño en este momento y dónde queremos que el niño esté en un año. Ese es nuestro objetivo. A veces se requiere objetivos de corto plazo y en estos objetivos de corto plazo vamos a asegurar y a chequear que el estudiante, el niño esté aprendiendo debido a dónde debe de estar el objetivo, que pueda llegar a completar ese objetivo, esa meta durante el año.
El estudiante se encuentra en una academia alternativa, en una clase que enseña con un currículum alternativo. Entonces, esos objetivos a corto plazo son requeridos que estén en el IEP. Como padre, yo estuviera preguntándole al equipo de IEP algunas preguntas, el por qué. ¿Quién apoya a mi estudiante con este objetivo? ¿Qué estamos mediando? ¿Cuándo está mi niño trabajando en este objetivo? ¿Dónde está trabajando el niño en este objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué está trabajando mi niño en este objetivo? Hay veces que las metas, los objetivos se escriben por ninguna razón en sí. ¿Y cómo estamos midiendo el progreso? Especialmente si usted es nuevo al proceso de IEP, es bien importante entender por qué hay estos objetivos que se están implementando en su IEP de su niño. Porque entonces los objetivos que están inscritos, eso va a ser lo que va a movilizar los servicios y los apoyos que su estudiante, su niño va a recibir. Y las metas, los objetivos que son escritos son una parte crítica y parte esencial de una IEP. Y si usted no entiende el por qué o es que un objetivo está escrito en la IEP, entonces usted no va a poder participar en la colocación de su hijo o no va a poder participar en los servicios o acomodaciones que su hijo necesita en el IEP. Este es un ejemplo de cómo se va a ver un objetivo escrito por su hijo. Acuérdese, puede ser que se vea un poco diferente dependiendo a qué distrito está su hijo asistiendo, pero siempre va a ser muy claro cuál es la área de necesidad. Va a estar la base de línea, dónde es que está su hijo empezando con este objetivo y cómo y dónde va a estar entonces su hijo de aquí a un año. Siempre va a decir también cuáles son las personas o persona responsable y cuál es el término del objetivo, que es de un año, y cuáles son los objetivos de corto plazo. Toda esta información siempre debe de estar o ser parte de el objetivo en un IEP. Aquí está un ejemplo y hablando sobre la área actual es la base. Y este es un ejemplo de mi hijo William. Mi hijo William, creo que este fue un objetivo que él tuvo en el kinder. Una vez más, la base es el lugar presente de donde se encuentra el estudiante funcionalmente. En este momento, William identifica receptivamente cómo él entiende el lenguaje, cómo él puede identificar 16 letras de las 26 letras en ASL. En otras palabras, el cómo es que puede identificar receptivamente entendiendo 16 letras de 26 letras, porque él tiene dificultades para identificar las letras siguientes, la P, la Q, la M, la N, la T, la S, la A, la Z, la K y la E. Entonces, cuando se le presenta una carta de ASL, William puede identificar receptivamente la letra correcta seleccionada, la letra de ASL correspondiente imprimida en una fila de 3 con 60% de actitud dentro de 5 intentos. Vamos a leer bastante dentro de un objetivo. Si usted nunca ha visto un objetivo escrito o nunca había escuchado un objetivo, se habló bastante en este objetivo. Lo voy a explicar un poco detallado. Queremos que el objetivo nos especialice cuál es la habilidad del estudiante y dónde está el estudiante actualmente. Estas son dos cosas que necesitamos que el objetivo nos diga. Ahorita la habilidad es presentada en que receptivamente la carta correcta es alineada con la palabra de ASL.
y la voy a medir por pedirle a este estudiante que lo haga con exactitud dentro de 5 intentos, 60% del tiempo. Y a lo mejor se puede escuchar todo un poco confusivo, pero esto es el tipo de formato que vamos a ver en objetivos que son creados para ya sea como una matemática o sea como un objetivo de lenguaje. Si esta información no está escrita con el porcentaje y el número de intentos, entonces no es un objetivo correcto. Lo que acabamos de leer fue nuestra base y ahora el objetivo anual que se va a escribir va a leer para el 16 de noviembre del 2024, después de que se le presente una carta en ASL y en el lenguaje de señas. William demostrará conocimiento de todas las 26 letras de ASL, identificando receptivamente la letra correspondiente correcta de una fila de 3 con 100% de actitud dentro de 5 intentos. 2 cosas que quiero señalarles aquí. Una, que pueden identificar receptivamente la letra correcta y relacionarla a la letra de ASL correspondiente que está imprimida. Pidiendo que se haga en la misma fila de 3. Vemos aún que estamos midiéndola en un porcentaje. Todo lo que estamos tratando de proyectar en el objetivo, todo correlaciona uno con el otro. Son porcentajes diferentes, pero estamos pidiendo que se haga la misma función. Cualquier tipo de objetivo, ya sea de ASL o de cualquier objetivo en el IEP, es bien importante que sea correspondiente la base con el objetivo. Si la base y el objetivo no se relacionan igual en la numeración o en el porcentaje, entonces no es un objetivo bueno y se tiene que volver a hacer. Una vez más, vamos a tener una clase sobre específicamente en objetivos de IEP en noviembre 30 y les animo a que asistan a esta clase. También se va a hacer cómo es que podemos construir una meta, un objetivo en el futuro uno tras otro. Y es muy extenso, va a haber una clase específicamente sobre esto. Bueno, si usted es un nuevo padre que está asistiendo esta presentación por primera vez, un padre nuevo, usted nos tiene que preocupar de esta página que vamos a explicar ahorita. Lo único que quiero que sepa es que hay pruebas estatales y en estas pruebas estatales del distrito hay exámenes adaptivos para su hijo. Muchos de los exámenes, ya sea estatales o distrito, ahora ya tienen acomodaciones incorporadas y acomodaciones no incorporadas, pero quiero que sepa que siempre hay evaluaciones alternativas para los estudiantes en los programas concurriculares alternativos. Y una de las cosas que es bien importante de recordar es que para los estudiantes que van a ir al colegio es bien importante que cualquier acomodación o adaptación que es necesaria para la evaluación o la prueba, el examen, que sea algo que esté escrito dentro de la IEP para que cuando el estudiante vaya al colegio o la universidad, esas acomodaciones sean incorporadas en el futuro. Es importante porque cuando el estudiante quiere tomar los exámenes para entrar al colegio o la universidad, el consejero de la escuela llena un formulario donde el estudiante debe de recibir ciertas acomodaciones en exámenes como los SATs, porque el estudiante no nomás llega con su IEP y se lo enseña a la persona que les va a hacer tomar el examen, no es algo que se tiene que acomodar desde un principio. Es lo mismo en el IEP, si el estudiante el inglés es su segundo lenguaje, ahí tiene que estar escrito. Capacidad física, ahí tiene que estar escrita para poder tener acomodaciones
incorporadas como para una evaluación física. Es bien importante que todas estas acomodaciones o adaptaciones sean escritas en el IEP. Les pondré como ejemplo, tengo clientes que tienen problemas físicos tan graves que están atados a una silla de ruedas. El estado de California es sumamente estricta en que todos los estudiantes deben de tomar una aptitud física. Entonces, bien importante que si el estudiante no puede participar en ciertas pruebas de aptitud física, tengan bien documentado eso en una IEP y que el doctor con detalle escriba lo que el estudiante puede y el estudiante no puede hacer para esa aptitud física. Una vez más, porque el estado de California es sumamente estricto en esas áreas. Prosiguiente, factores especiales. Factores especiales es algo bien importante para nuestros estudiantes que son sordos o con discapacidad auditiva. En esta área se documenta las acomodaciones que debe de hacer el equipo de IEP para estudiantes con discapacidad de baja incidencia. También aquí se documenta si un estudiante tiene o necesita intervención positiva por un comportamiento bajo factores especiales. ¿Acaso impide el comportamiento de un estudiante a sí mismo o a los demás? ¿Impide el estudiante el que él no pueda aprender o impide que otros aprendan por el comportamiento? Es que se necesitará escribir una intervención positiva de comportamiento para el estudiante. Bueno, o también para estudiantes cuya lengua materna no es el inglés y se hacen metas y programas y servicios lingüísticos como apropiadamente apoyar a ese estudiante. El estudiante es ciego o con discapacidad visual. Aquí se escribiría si necesita instrucción en braille o si ocupa alguna asistencia auditiva. Si son personas que tienen problemas o discapacidad de audición, aquí se escribiría la necesidad de considerar la necesidad de comunicación, acceso a los compañeros, instrucciones directas en el idioma primario. Aquí se escribiría en los factores especiales. Si se ocupa un dispositivo y servicios de tecnología asistencia como un AAC, un CART, un sistema FM, o se ocupan materiales, equipos y servicios de discapacidad de baja incidencia, incluyendo las discapacidades de ortopedia, aquí estuvieran escritas. Y también hay fondos adicionales para estudiantes que tienen cerebral palsy o que tienen necesidad de discapacidad baja incidencia. Una página de factores especiales. Aquí en esta página específicamente se escribe las necesidades de los estudiantes con discapacidad de incidencia baja. Y aunque más adelante se va a escribir en acomodaciones la misma o similar información, es mejor continuar resonando la necesidad de los factores especiales en esta página y más adelante por seguridad para que todos se incluyan en la IEP. Especialmente es necesario que se haga esto cuando estamos hablando de equipo especializado, que no es equipo común y necesario para personas con discapacidad con bajos incidentes. Así es que yo siempre me gusta que asegúrenos ser bien específicos en esta área cuando se ocupa equipo para personas con incidentes bajos en la capacidad. Y más aún cuando hay necesidad de acceso al lenguaje. Así es que auxiliares suplementarios, servicios, adaptaciones de programa, modificaciones y apoyo. Eso es algo sumamente importante también de la IEP. Hay dos cosas que quiero decir antes de entrar por esta lista.
Eso es que adaptaciones y modificaciones son dos palabras diferentes. Usan las dos juntas, pero no tienen el mismo significado. Adaptaciones cambia cómo es que aprendemos. Modificaciones cambia lo que vamos a aprender. Es que quiero que háganos esa diferencia desde un principio. Así es que auxiliares suplementarios y adaptaciones es cómo el estudiante tiene el acceso a la información. Por ejemplo, cuando necesitamos tener auxiliares suplementarios para un estudiante, puede ser como que algo que tenga tiempo adicional para exámenes o pueda tomar el examen en algún otro lugar, que tenga acomodaciones de asiento o recesos de escuchar, especialmente si el estudiante está usando algún equipo para escuchar mejor. Repeticiones, restableciendo las preguntas o que se haga referencia a los estudiantes por su nombre para ayudar a la persona que necesita escuchar mejor cómo localizar a la persona que está hablando, al orador que está hablando. Los servicios en esta parte de la IP usualmente no son servicios directamente al estudiante, sino son servicios que se refieren al maestro o aquella persona que está trabajando con el estudiante como servicios de consulta al personaje o a los padres en nombre del documento. Por ejemplo, un profesor que provee asistencia como un profesor que trabaja con personas sordas o con discapacidad de oído, ahí sería esta persona guiando al personaje que está sirviendo al estudiante, cómo pueden ayudarle a escuchar mejor o diferentes suplementos que pueden proveer. Si ese estudiante tiene un servicio de cómo implementar servicios para conducta de cómo ayudar y ayudar al estudiante. Modificaciones habla específicamente de cómo reducir la carga de las tareas o reducir el número de problemas o tareas. Y en veces, por ejemplo, puede ser que se reduce cuántos problemas va a resolver en alguna tarea. O si el estudiante está en una clase de educación general, puede ser que el estudiante no esté trabajando los mismos estandartes de los demás estudiantes. Así es que se puede modificar. ¿Por qué? Porque el estudiante de educación especial simplemente está allí en la clase general para tener convivencia, no necesariamente para trabajar en los estandartes educativos. Siguiendo adelante, este es un ejemplo de cómo se ve la página de la IP de auxiliares suplementarios y servicios y otros apoyos para el personal de la escuela, para los estudiantes o el departamento del estudiante. Aquí vemos todos los auxiliares que está incluido. Vamos viendo exactamente un ejemplo de lo que se va el auxiliar que se va a dar al estudiante o qué servicio se va a dar o qué alojamiento se va a dar o qué modificación o apoyo se le va a dar al estudiante. Y aquí nos dice qué es lo que se le va a dar, a quién se le va a apoyar, ya sea el estudiante o el personal, y también dice la fecha de cuándo comienza y cuánto finaliza esta auxiliar suplementario, con cuánta frecuencia esto se provee al estudiante, cuánto va a durar ese servicio auxiliar o modificación o alojamiento y dónde, en qué localización se va a producir el que esté disponible este auxiliar y suplementarios o servicios al estudiante o al personal. Por ejemplo, el primero está hablando sobre atenciones que el estudiante va a tener. Por ejemplo, se le va a hacer un toque en el hombro para que pueda poner atención.
o se le va a hacer un toque en la mesa para que pueda voltear, o se le va a prender y apagar la luz en la clase, o la persona que está hablando se le va a poner en la cara al estudiante. Usualmente estas son acomodaciones, y auxiliares suplementarios de apoyo para personas que son sordas o que tienen discapacidad auditivas, y este apoyo se le va a proveer a quién, se le va a proveer al estudiante y al personaje, o sea, entrenamiento para el personaje en cómo hacerlo. ¿Cuánto tiempo va a concluir esto? Aquí vemos que va a ser por un año. Con cuánta frecuencia, cuánta duración va a ser cuando esté recibiendo instrucción directa, y la localización de donde se va a estar implementando este auxiliar y servicio, que va a ser regularmente en la clase o en el día público de la escuela. En la siguiente ficha que vamos a ver, esto es un ejemplo para otro estudiante. Este es otro ejemplo. Ahora sí tenemos un estudiante que habla lenguaje de señas. Acomodación, vemos aquí que sería que hay un estandarte para que detenga su libro de William. William es mi hijo, como les mencioné. La acomodación que se está pidiendo es que él tenga un estandarte donde detener su libro para que él pueda usar sus manos libremente para hacer el lenguaje de señas, el estar leyendo el libro. Un estudiante que está hablando el lenguaje de señas con sus manos necesita tener sus manos libremente para poder comunicarse. Así es que una acomodación apropiada sería que hay un estandarte del libro. Vemos aquí para quién es el apoyo. Está el apoyo para el estudiante, la duración, un año completo. ¿Cuántas veces al día? Hasta 10 veces al día. Y no van a decir, ay, William, pues ya leíste con tus manos 10 veces al día, ya te vamos a quitar el estandarte. No, pero se pone ahí una duración y luego se pone aproximadamente 15 minutos, y también se pone en dónde se va a usar, ya sea que se va a usar por cierto tiempo. No siempre se dice con exactitud el tiempo, pero es una aproximación de 15 minutos, 10 veces al día. Ahora vemos en la siguiente, que es servicios relacionados. ¿Qué son los servicios relacionados? Servicios de apoyo necesarios para ayudar a un niño con una discapacidad a beneficiar la educación especial. Ahora, aquí estamos hablando de servicios relacionados. Hablamos anteriormente de un objetivo, la meta en la que se va a trabajar. Ahora, el servicio relacionado va a ser dirigido por cuál es el objetivo y cómo se puede cumplir ese objetivo eficazmente. Ahí vamos a ver cuáles son los servicios relacionados necesitados para el estudiante. Y usualmente va a ser quién va a ser el proveedor que va a estar trabajando con el estudiante en el objetivo. Puede ser un maestro proveedor que enseña sobre el lenguaje, la comunicación. Puede ser uno que trabaja en educación física. Puede ser algún terapista, un maestro de educación especial, o puede ser un terapista de comportamiento, la persona que está calificada para apoyar al estudiante en esa necesidad. Servicios relacionados también incluye transportación. Muchas veces oigo que no quieren aportar transportación y el estudiante no está asistiendo a la escuela porque no hay transportación. Así es que es una decisión del equipo para hacer la decisión si el estudiante necesita transportación o no, no importando si el estudiante vive cerquitas de la escuela. Si hay una necesidad de transportación para que el estudiante pueda tener acceso a la educación especial, entonces el equipo de educación decide que se necesita. Si hay una ley que aporta a que el equipo de IEP decide qué son los servicios relacionados que el estudiante necesita, y el transporte está incluido en esa área. Y una vez más, no importando qué tan cerca o lejos esté la escuela del estudiante,
Los servicios relacionados no incluyen el mapeo de dispositivos implantados quirúrgicamente como cochlears. Así es que cuando estamos hablando con qué frecuencia el niño necesita recibir estos servicios, se hacen unas preguntas. ¿Con cuánta frecuencia se necesita que el niño reciba el servicio? O se hace preguntas como ¿cuál es la discrepancia entre la base y la meta? ¿Cuántas metas en esta área de necesidad? ¿Qué se requiere para avanzar hacia la meta? Y se pregunta incluso de quién va a recibir el apoyo el estudiante para cumplir la meta o el objetivo. Incluso se pregunta uno cuántas veces se va a ocupar que el estudiante reciba ese servicio relacionado para cumplir el objetivo. Y cuando se habla sobre esto y los objetivos, vamos a preguntar cuál es la discrepancia entre la base y la meta. Es que queremos que el estudiante esté dentro de un año con ese objetivo. Y una vez más, ¿cuántas veces va a ocupar el estudiante el apoyo de ese servidor que va a proveer y ayudar con ese objetivo? Por eso es que es bien importante que estemos haciendo esas preguntas del por qué con el objetivo para saber entonces cómo el estudiante va a llegar a cumplir a la meta del objetivo. Por ejemplo, las preguntas de cuántos objetivos tiene escribidos en la educación académica. Tiene 10 objetivos escribidos, tiene 5 objetivos escribidos. Tiene que el maestro de lenguaje y comunicación va a estar trabajando con el estudiante. ¿Cuántos objetivos tiene? 8 que el profesor de sordos y discapacidad de audición va a ayudar a trabajar con. ¿Cuántos van a ser? Es bien importante hacer estas preguntas porque si el estudiante tiene un largo extenso de objetivos que se tienen que trabajar en ellos durante el año, pero tiene poco tiempo con el servicio del maestro, profesor que se encarga de esa área de necesidad, entonces probablemente el estudiante no va a poder alcanzar y lograr el objetivo planeado dentro del año. En veces estamos sacando a los estudiantes bastante de su clase porque los servicios hay más en necesidad que la clase en la que están, porque posiblemente el proveedor que está dando el servicio está sacando continuamente al estudiante que el estudiante no puede ni aprender la materia que está en la clase. Que entonces allí deberíamos de considerar que el proveedor necesita más bien estar trabajando con el estudiante dentro de la clase para que no haya pérdida de educación. Este es un ejemplo de cómo se ve la hoja de educación especial y servicios relacionados. La mayoría de los formularios en esta área se ven muy similar, donde se especifica el servicio que se va a dar, el proveedor, que lo va a hacer, la duración, la frecuencia de los minutos en su totalidad. Y usualmente lo que falla es que en la área de comentarios no se especifica cuánto de ese tiempo se va a estar usando dentro de la clase o fuera de la clase. Y si esa información no está incluida en el comentario, entonces no se está ofreciendo un ofrecimiento de FAPE apropiado. Es bien importante, por lo tanto, que siempre se sepa cuánto tiempo va a estar el estudiante dentro de la clase con ese servicio y cuánto tiempo va a estar fuera el estudiante con ese servicio. Y es que los ofrecimientos de una IEP siempre tienen que ser específicos. ¿Te das cuenta? Estoy proveyendo aquí 3 ejemplos y en el primero vemos el servicio especializado para un estudiante que es sordo o con discapacidad auditiva. Este fue para un estudiante que estaba en una clase de educación general y estaba recibiendo servicios especializados de un maestro que venía nomás de vez en cuando.
Y vemos que este estudiante recibe 20 minutos por 12 veces, totalizando 240 minutos al año. Y vemos cuando comienza, la fecha que comienza y la fecha que termina, que es todo un año completo. En veces tenemos servicios que se agregan a mitad de año, porque no es hasta mitad de año que determinamos que un estudiante necesita algún apoyo o no. Así es que en veces cuando termina la fecha y cuando comienza la fecha y cuando termina, puede en veces cambiar por causa de que se encontró a medio año, pero siempre tiene que ser bien especificado qué tipo de ayuda se va a ocupar. Un cambio en sí se puede hacer en esta área hasta que usted como padre le ha dado el derecho de aprobar o no aprobar el cambio. Los servicios relacionados comunes para estudiantes sordos o con discapacidad de audición son los siguientes: servicios de intérprete, servicios especializados para personas sordas y con problemas de audición, servicios audiológicos, servicios individuales intensos, son tales como el estudiante teniendo una persona que le ayude de 1 a 1. Terapia de lenguaje, que dependiendo en qué tipo de locación está su hijo, puede ser que esté trabajando en terapia de lenguaje hablado o terapia de lenguaje por lenguaje de señas. Puede ser que están trabajando en ser bilingües y una vez más depende de dónde está el estudiante colocado. Terapia ocupacional, y un terapia ocupacional puede trabajar en cómo movilizar las manos para poder ser capaz de hacer lenguaje, comunicarse con lenguaje de señas. También tenemos educación física adaptiva, y ese es un maestro que enseña educación física pero adaptiva para que el estudiante que no puede estar tomando la clase de educación física con todos los demás estudiantes en un formulario general. También se habla sobre un servicio relacionado, puede ser una instrucción académica especializada y servicios de intervención de conducta. Así es que la colocación de estudiantes sordos y en un lugar menos restringido, las cosas que se tienen que considerar es la necesidad de colocación de su hijo sordo y el interno menos restrictivo, el entorno rico en lenguaje. Eso es algo que nosotros siempre hablamos, la importancia que el niño tenga la oportunidad de tener instrucción directa en el lenguaje de señas americano, porque aprendiendo por medio de un intérprete no es instrucción directamente. Así es que un estudiante que escucha y habla en el idioma inglés, por ejemplo, que se le está hablando directamente y que está respondiendo directamente, eso es lo que se considera alguien que está aprendiendo directamente en su lenguaje. Y un intérprete no está proveyendo instrucción directa porque no es un maestro. Así es que es bien importante determinar cuál es el entorno menos restrictivo, ya sea que se considera si tiene acceso a compañeros o compañeros sordos o con problemas de audición. Son algo más crítico. ¿Cuántos estudiantes hay como ellos? ¿Cuántos estudiantes o personas con las que se pueda comunicar? Aquí en California hay una acta que aporta a este grupo de derechos, es una declaración de derechos de los sordos, y no es una ley que se tiene que ejecutar, pero sí es una declaración que se ha puesto aquí en el estado de California. Son, como decir, adaptaciones de la cultura que el estado ha dicho que van a respetar y van a honrar. Las escuelas necesitan considerar esta necesidad. Así es que a mí me gusta
traer esta declaración de derechos de los sordos a los distritos escolares cuando hablo con mis clientes y sus distritos, porque muchos no se dan cuenta la importancia de esta declaración de derechos. En nuestro estado, una de las cosas que nos encontramos que son críticas es que hay muchas áreas en el estado de California que son muy rurales y nos encontramos con la necesidad en California que hay mucha necesidad, hay un agotamiento de maestros que pueden enseñar a los sordos o con personas de problemas de audición, o hay también una falta de intérpretes. También hay una falta de que tenemos escuelas que son distritos muy pequeños y no tienen los servicios a la mano como distritos más grandes, pero también tenemos escuela de sordos aquí. Y estas escuelas de sordos hay también donde los estudiantes pueden vivir, que son casas residenciales. Pero una vez más, tenemos que considerar la estructura familiar y las necesidades de los estudiantes, porque tenemos estudiantes que son sordos o con discapacidad de audición y también tienen otras necesidades especiales. Así es que aunque haya escuelas estatales para sordos, hay estudiantes que tienen que estar en sus distritos escolares, como mi hijo. Mi hijo empezó en una escuela estatal para sordos y tuvimos que hacer la decisión difícil de traerlo para atrás al distrito con un intérprete. ¿Por qué? Porque mi hijo tiene otras necesidades especiales médicas. Una vez más, como he dicho, tenemos que ver al niño por completo y qué es lo que el niño provee en sus cosas fuertes y en su necesidad también, para poder considerar el lugar mejor de colocación para el estudiante. Hablando de Fabe y de mi hijo William, aquí en esta está una fotografía de mi hijo William en la escuela. Fabe es un programa educativo individualizado que solamente puede satisfacer la necesidad única del niño, y el niño recibe beneficio educativo. El propósito de IDEA es preparar a los estudiantes para la educación superior y el empleo y la vida independiente. Eso es para todos los estudiantes, no nomás para los estudiantes en educación general, sino para estudiantes desde educación general hasta educación especial y niños que están aún recibiendo programas alternativos y que están siendo enseñados cómo trabajar funcionalmente en el diario vivir. Es bien importante poder considerar qué es apropiado y que cuando se hace una declaración de FAPE, que el estudiante esté en el lugar colocado apropiadamente, ya sea en educación general como en educación especial, porque es importante que cada estudiante tenga o el poderse comunicar con niños típicos. Escribe específicamente cuál es el porcentaje que el niño tuviera con niños generales de educación general o niños en educación especializada. Y yo uso la frase compañeros típicos, y lo uso como en frase porque si tenemos a niños que son sordomudos o que son con discapacidad auditiva, típicamente nuestros niños, y dependiendo dónde están colocados, en qué locación, ellos tienen o no pueden tener esa interacción con niños iguales como ellos, que sean sordos o con discapacidad de oído. Yendo a la siguiente formulario, hay una conversación que vamos a tener más adelante cuando su hijo cumpla 16 años de edad, y eso va a ser parte de la IEP. También va a ser un formulario donde son servicios de transición y mayoría de edad. La planificación debe comenzar antes
del cumpleaños número 16 del estudiante. El propósito de este plan va a ser para hacer un plan para que ellos tengan preparación en qué va a pasar después de la preparatoria cuando ellos entran como adultos. Vamos a estar preparando a nuestros estudiantes para que puedan ser adultos en un futuro. Así es que hay evaluaciones de transición, metas de transición, y una de las cosas que yo siempre enfatizo en los grupos de nuestros clientes que son sordos o con discapacidad de oído es que yo siempre estoy poniendo que hay que acomodar defensas en cómo poder proveer y pedir servicios como para empleo, servicios que nos respaldan por el departamento, legales en comunicación, acomodaciones apropiadas en un trabajo, ya sea trabajando en un lugar donde van a estar hablando por teléfono, que sea un aparato donde hable claramente, sea con más potencia auditiva, o ya sea que si necesitan una entrada accesible por cuestión de algo específico, de una necesidad. Eso no es algo que se planea cuando la persona ya va a trabajar. No, esto es algo que se planifica con tiempo antes de los 16 años del estudiante, y cuando el estudiante se vaya a graduar, entonces se puede ir implementando estas transiciones. Estos derechos vienen a ser posible al estudiante, a la persona con discapacidad por medio de la Organización para los Derechos de Personas con Discapacidades en California. Acuérdese de también poner en pensamiento que cuando su hijo esté por graduarse de la preparatoria, póngase en contacto con el Departamento de Rehabilitación y el Centro Regional. Invítelo a sus juntas a ver qué servicios tienen, porque ellos pueden empezar a recibir servicios del Departamento de Rehabilitación desde los 16 años de entrar. Puedan tener con más eficaz desarrollarse después de la graduación de la preparatoria. Es bien importante también involucrar al estudiante al participar sin importar su nivel de discapacidad y recordar que las transferencias de derechos educativos al estudiante comienzan a los 18 años de edad. Cuando estamos hablando de la graduación, es bien importante que haya los requisitos para la graduación. Hay dos diferentes formas de que los estudiantes se gradúan saliendo de la preparatoria, y estos son los siguientes: diploma de preparatoria o certificado de completación. La mayoría de los estudiantes en educación general van a recibir un diploma de preparatoria, pero también hay algunos estudiantes que reciben diploma de preparatoria en educación especial. Los estudiantes en educación especial que están recibiendo un diploma de preparatoria son porque, aunque están recibiendo ayudas, servicios para poder completar la necesidad que hay en las clases de educación general, de todos modos califican para un diploma de preparatoria. Ellos podrán recibir una diploma de preparatoria siempre y cuando pasen álgebra 1. Los créditos sean completados de lo que el gobierno estatal está pidiendo para un diploma de preparatoria. Estado, todos los estudiantes deben de pasar álgebra 1 para poder recibir un diploma de preparación. Si su estudiante está en una clase con currículum adaptivo, entonces el grupo de AIP, el equipo va a sugerir que su estudiante reciba un certificado de completación de la preparatoria, y en ese entonces el estudiante tendrá una IP hasta la edad de 22 años,
y entonces podrán participar en un programa de plan de estudiante alternativo y serán elegibles para el programa de transición de adultos. Ahora, esta página del IEP es nuevo al IEP, es un plan de condiciones de emergencia. Esto es una nueva ley en California como respuesta a la cierre de las escuelas. Posiblemente hay otros estados que han adaptado esta nueva ley también, pero esto es algo efectivamente sucediendo en California. Esto nos garantiza que si hay un desastre o otra pandemia, entonces especifica cómo es que la IEP será implementado en el tiempo que haya otra emergencia y las escuelas cierren de nuevo. Por último, participación y consentimiento. Notas resumidas del equipo, notas de la junta. Aquí en esta parte, en el estado de California, el padre o el tutor tiene que siempre afirmar para aprobar o no estar en aprobación con IEP. Y no se puede hacer ningún cambio en el estado de California a una IEP sin el consentimiento o firma del tutor o el padre del estudiante. Esto no es lo mismo en otros estados. Otros estados sí pueden hacer ciertos cambios, pero aquí en nuestro estado no se puede hacer ningún cambio sin tener el consentimiento del padre o el tutor. Así es que cuando se termine la junta de la IEP, le deben de dar por completo todo el paquete de la IEP. Posiblemente le pidan que firme ahí en el IEP. Usted no va a firmar el consentimiento de la IEP, sino hasta que tenga todos los documentos y todo el paquete junto. Sí, lo único que usted tiene que firmar en la junta es que usted participó a la junta. Puede decir: sí, yo estoy de acuerdo, voy a firmar que estoy aquí participando de la junta, pero firma también las garantías procesales, pero la firma de consentimiento, hágalo hasta que tenga tiempo de digerirlo todo y hacer las preguntas que necesita. Y ya cuando esté listo para firmar, usualmente no es considerable hacerlo en la junta, porque de seguro que cuando usted se va a la casa con el paquete de la IEP, usted va a leer y va a decir: no estoy seguro qué significa esto, o no, yo no dije eso y aquí pusieron que sí dije eso. Posiblemente va a tener más preguntas sobre algunos de los objetivos que se hicieron y faltó el porcentaje posiblemente en una de las bases y usted quiere regresar a la junta y decir: ay, faltó la base. Así es que hay cosas que después de la junta en veces faltan y está bien si tiene que comunicarse para acá y para allá y tener un poquito de discusión más de la junta, aún fuera de la junta. Por eso yo siempre le recomiendo que se espere hasta que tenga todo el documento completo en sus manos, que se vaya a su casa, lo lea, lo digiera antes de firmar de consentimiento. Aquí en California ponemos nuestras iniciales para garantizar que recibimos las garantías de profesionales. Más adelante vamos a hacer una presentación a la página de internet en las garantías profesionales y no funcionó muy bien cuando lo tratamos de subir a la página de internet, pero sí vamos a entrar más adelante en una junta, una clase específicamente sobre las garantías de procesales, posiblemente como alrededor de diciembre. Así es que usted va a firmar que recibió las garantías procesales y se las tiene que dar el distrito escolar por lo menos una vez por año. Después va a firmar el consentimiento y lo puede hacer de diferentes formas. Puede decir: estoy de acuerdo con todas las partes de este documento. Lo entiendo, estoy de acuerdo con él completamente. Así es que todos los objetivos, las metas, todo lo que está ahí escrito, sí, estoy de acuerdo que le están ofreciendo el mejor IEP a mi hijo con todo el FAPE que necesita. O va a firmar usted: estoy de acuerdo, pero con excepción de algunos servicios o de algunos objetivos o de algunas cosas, porque estoy de acuerdo con casi todo, pero hay partes que no.
Entonces, cuando firma usted con de acuerdo con excepciones de, firma, pero hace una nota con las cosas que no está de acuerdo. Y así tienen la oportunidad de también documentar las cosas que usted siente que no son apropiadas o las cosas que son que necesitan ser mejor apropiadas para el estudiante, o si alguien en las notas dijo algo que yo dije que no dijo, allí también puede decir, o posiblemente pedí más servicios a mi hijo que lo que ellos ofrecieron y estoy de acuerdo con todo excepto con esa parte que no le dieron más servicios, entonces ahí escribe eso. Siempre que usted pida algo o no esté de acuerdo en algo, es importante que usted lo someta al distrito por escrito. Pocas veces he conocido a padres de familia que firman de consentimiento que no estoy de acuerdo con nada en el IEP. Rara vez me he topado con esto, pero si usted rotundamente no está de acuerdo con ninguna parte de la IEP, yo le recomiendo que usted busque asesoramiento de un defensor de educación especial, porque eso posiblemente implica que a lo mejor si no están completamente de acuerdo con el distrito, es más probable que algo está pasando mal y usted va a ocupar entonces asesoramiento legal de educación especial. También en California, el IEP también tiene una sección donde usted puede dar consentimiento para reembolso de medical y esto es opcional. El distrito le va a pedir que usted dé consentimiento para el reembolso del medical, pero yo le encargo que usted vigile en línea y busque más sobre el consentimiento de medical porque posiblemente esto le pueda llegar a afectar a su estudiante dependiendo la necesidad médicas o necesidades de su estudiante. Porque si usted recibe ciertos servicios por medio de medical y son servicios que van a ser de por vida, en algunas cuestiones de servicios hay un capital que el medical nomás aporta hasta cierto porcentaje. Entonces usted tiene que leer eso en línea, ver si le conviene dar consentimiento al distrito o no dar consentimiento al distrito. Y eso lo sugiero especialmente a los clientes que tengo que tienen muchas necesidades médicas. Pero acuérdese, este es un documento legal. Así es que si tiene en caso una duda, espérese para firmar. Ahora, si usted no es una persona que habla inglés y el leer en inglés es dificultoso para usted y usted su lenguaje preferido es otro, entonces usted puede pedir que le hagan este documento traducido al idioma que usted necesite, ya sea el idioma de ASL, ya sea el idioma mandarín, ya sea el idioma español, cual sea el idioma que usted necesita. Por ley, el distrito escolar debe de proveerle el documento en su lenguaje de preferencia. Y si teniendo problemas con esto, que no se lo quieren proveer en su idioma, por favor contáctenos aquí en NorCal o una defensor de educación especial, porque usted tiene legalmente la oportunidad de pedir cualquier documento traducido en su idioma natal. Así es que si hay alguna pregunta, me las pueden hacer en estos momentos. Si no tiene preguntas, le quiero dar gracias por la oportunidad que me ha dado de presentar el día de hoy. Tenemos nuestro entrenamiento de IEP el 30 de este mes y va a ser de 10 a las 11 de la mañana. También vamos a estar poniendo este código aquí para si usted quiere darnos alguna información más o una cuestión que quiera compartir, lo pueda hacer. Muchas gracias por su atención.